Entrevista a Monseñor José Mario Bachi Tres Palacios, obispo electo de la diócesis de Santa Marta. Bueno, Monseñor, sabemos que es de Magangué, Bolívar, es eudista, hace ejercicio, estudió en Roma. ¿Qué otros datos de su vida le gustaría que conociéramos? Primero un saludo a ti, a todos los oyentes de Voces y a todas las personas a las que también por otros medios llegue esta entrevista, que para mí es muy importante porque es un primer contacto con toda la gente de Santa Marta. Claro que pienso de manera particular en los miembros de la Iglesia Católica en Santa Marta, en toda la región, pero también en todas las personas que viven en Santa Marta, en Magdalena, y que luchan por tener una vida feliz, de bienestar para ellos, para los suyos. Bueno, en la pregunta, sí, ciertamente esos son los aspectos principales, diría yo, que me definen. Pues yo nací en Magangué, mi familia ha sido para mí un baluarte importante, por eso mencionar a Magangué, mencionar a mi familia, a mi gente, mis amigos, todos los que tuvieron una contribución muy importante para mi formación humana, cristiana, sacerdotal, de manera que evocarlos también despierta en mí mucha gratitud por esos tiempos iniciales de mi vida, de mi adolescencia, de mi formación. Pues además de esos otros datos que tú mencionas ahí en la pregunta, pues yo pensaría que pues al lado de eso también para mí ha sido muy importante mi vinculación a la diócesis de Magangué al comienzo, luego a la congregación eudista. Al fin y al cabo, nosotros comprendemos, vivimos la vocación no como una función que desempeñamos, sino como una experiencia que identifica, que marca la identidad nuestra, y por eso también destacar mi formación eudista, mi vida en la congregación, es también traer a la memoria del corazón a tanta gente que contribuyó a modelar mi vida sacerdotal, y luego en el ejercicio del ministerio, lo que he vivido y compartido dentro de la congregación al servicio de tanta gente en tantos lugares. Pues el estudio en Roma también es vivido como una oportunidad de cualificación para la misión, y yo eso también lo recibí como un gran don de Dios a través de la comunidad. Y luego todo este tiempo que he vivido aquí en Colombia como provincial de la congregación también me ha dado la oportunidad de retribuirle a la congregación tanto o al menos sí, tanto, poco, lo juzgará la gente, de todo lo que yo, eso sí, tantísimo he recibido de la comunidad. Así que esos aspectos, creo yo, definen el perfil de mi vida y son el fundamento de todo lo que he vivido desde mi formación más temprana en Magangué hasta mi vida en la congregación y mi servicio a la iglesia desde la congregación. ¿Qué experiencia surgió en usted cuando se enteró de su nombramiento? Bueno, el nombramiento, sí, yo lo recibí con una mezcla de sentimientos en realidad. Hubo de todo, desde el susto inicial, además de la sorpresa y del impacto que una noticia de esas provoca, dicha además así de manera directa y contundente de parte del nuncio. ¿No? Me comentó la decisión del Santo Padre. Yo la recibí primero con esos sentimientos. Yo diría como una reacción más
característicamente humana. Es normal, es una cosa que cambia la vida, que le da una orientación nueva a la existencia de uno, que marca un verdadero cambio de rumbo en muchos aspectos. Pero además de esa actitud muy humana, diría yo, poco a poco también fue brotando digamos, unos sentimientos de fe, de vida cristiana, de deseo muy profundo de ver en esa decisión del Santo Padre un camino nuevo de la voluntad de Dios para vivir la misión, el servicio, la entrega, la misma que es propia, característica, fundamental de la vida sacerdotal y que ahora asume una forma nueva de servicio, mucho más amplio, diríamos, con un alcance mayor, con digamos, un esfuerzo de identificación con una comunidad cristiana que tiene una historia previa a la que llego con humildad porque me uno al camino que otros han iniciado. Y bueno, yo diría que esos sentimientos mezclados, diríamos, unos muy humanos de sorpresa, susto, temor, y otros muy de la fe cristiana, el deseo de ver en esa decisión la voluntad de Dios y de realizarla con alegría, no como un peso que se recibe, aunque trae responsabilidades serias, el servicio episcopal en Santa Marta, pero al mismo tiempo con mucha confianza en el Señor, con mucha serenidad en Él, con mucha fuerza interior también por la oración y por la seguridad de llegar a una iglesia con historia, con gente que está dándolo todo para vivir la misión. Y eso se hace concreto en el rostro de hombres y mujeres, laicos, laicas, familias y desde luego el clero, los sacerdotes que viven la misión junto a la comunidad. Entonces, todo eso también genera en el corazón una gran paz, una gran confianza en el Señor y una gran serenidad interior. Yo diría que el miedo humano quedó atrás y ahora se impone la alegría del servicio que asume una nueva forma y la confianza que viene también de la cercanía y del afecto de toda la iglesia de Santa Marta y la gente de Santa Marta. Yo suelo decir con mucha frecuencia en estos días con gente con la que me he encontrado, y yo he vivido un contraste muy fuerte entre el temor inicial en el momento del discernimiento para la decisión y en cambio la alegría, el afecto y la cercanía de mucha gente que se ha comunicado conmigo, me ha ofrecido su cercanía, su amistad y su oración y es como la voz del pueblo de Dios que confirma una decisión personal ante un pedido de la iglesia y que transforma esta decisión más que en un acontecimiento personal, en un acontecimiento de iglesia, que yo vivo con la humildad de un discípulo del Señor que quiere también asumir este nuevo desafío desde esa única perspectiva que nos hace uno solo a todos los bautizados en la iglesia, discípulos del Señor, misioneros del Señor. Habla usted de dos cosas importantes. Primero, sentimientos encontrados e historia. Hablemos primero de sentimientos encontrados para respuestas encontradas. Ya nos dijo que sintió, que experimentó con el nombramiento. Segundo, cuando supo que era para Santa Marta. Sí, sí, yo creo que ahí es donde está digamos, la sorpresa, diríamos, la sorpresa más agradable de lo que significa la decisión del Santo Padre de invitar a un sacerdote a unirse al colegio de los sucesores de los apóstoles, a los obispos. La parte agradable fue esa, la parte agradable fue saber que era para Santa Marta. Lo digo un poco, sí, desde la teoría no conozco mucho de la ciudad y de la iglesia de Santa Marta, pero en cambio sí, que somos miembros de una misma región, que yo vengo de Magangue, Bolívar, pero igual pues la costa tiene, aunque acentos particulares según las regiones,
una serie de características comunes, de maneras de ser común. Y para mí eso significa también como volver a mi tierra, volver a mi lugar, volver a mi espacio inicial de mi vida, de mi formación más temprana. Y por eso yo sentí mucha alegría de ser para Santa Marta. Además, el señor Nuncio, en el momento en que mencionó digamos, la decisión del Santo Padre, también me animó a acoger esta invitación del Señor a través del Santo Padre. Me animó porque él, conocedor de la iglesia de Santa Marta, bueno, por su oficio, me dice que todavía no ha estado allá tampoco, pero digo, conocedor de Santa Marta por su oficio, también me animó a ir al encuentro de una iglesia viva, que ha tenido pastores que han dado todo por realizar la misión con toda la fuerza, con toda la intensidad. Me habló de Monseñor Puccini, de Monseñor Piedrahita, del clero de Santa Marta, de las estructuras de iglesia de Santa Marta. Y obviamente todo eso significó para mí, como lo digo al comienzo, una sorpresa muy agradable y muy positiva. Siento yo que siendo el llamado para ser obispo de Santa Marta, siento yo que todo eso, todos esos elementos positivos de la iglesia de Santa Marta, seguramente también los desafíos que tenga, que todo eso hace que también asuma esta expresión de la voluntad de Dios con mucha alegría, con mucha expectativa, con mucho deseo de ir ya a vivir con todos los samarios y samarias esta misión que el Señor me confía. Sí, hablando de historia y de obispos, ¿cómo le parece que en el año de 1917 fue obispo de Santa Marta otro eudista también muy joven, Joaquín Sí, Guillermo García Benítez, que luego pasó a la sede de Medellín? Sería un dato muy interesante cuando hablamos de historia, cuando hablamos de obispos, cuando hablamos de clero, cuando hablamos de sentimientos, de mezcla de esa sincronía de sentimientos y de historias que nos ponen de cara a otra pregunta que también es importante. Dice, usted es eudista, formador de presbíteros, ¿cómo mantendrá esa vocación ahora como obispo, cabeza del cuerpo de presbíteros? sí. A ver, pertenecer a la congregación eudista ha significado para mí no solo ser miembro, no significa para mí solamente ser miembro de una institución, de iglesia. Es también la escuela de discipulado que el Señor me mostró en el camino de mi vida de formación para asumir en la iglesia un carisma particular y dirigir, por decirlo así, orientar todas mis fuerzas y capacidades, las que me vienen del Señor, para un servicio concreto en la iglesia. Y a través de la congregación de Jesús y María, de los padres eudistas, ese servicio, en mi caso, se ha desarrollado fundamentalmente, sí, en la formación de futuros sacerdotes en varios cleros diocesanos de América Latina. Y eso lo he vivido yo también, no solo como una función en la congregación para la iglesia, sino como una marca interior de identidad muy profunda. Es una realidad que define mi vida y yo no me entiendo sino a partir del ejercicio de esa vocación como expresión de una identidad, repito, que me marca desde dentro. Para mí ha sido siempre muy inspiradora una frase, bueno, digo siempre, desde que el Papa Francisco publicó la Evangelii Gaudium, para mí ha sido muy inspiradora una frase que leí en ese documento, en el número 273,
El Papa ahí se refiere al gusto de ser pueblo, es como el gran título que cubre un desarrollo más amplio en ese documento. Y en este número que te cito, 273, el Papa, refiriéndose a la misión, dice textualmente, o me acerco un poco a lo que él dice textualmente: yo soy una misión. La misión en mi vida no es un apéndice del que pueda prescindir, no es un añadido, no es un adorno, dice el Santo Padre, que yo pueda quitar. Yo soy misión, de manera que si me la quitan, destruyen mi ser. Es una frase fundamental, creo yo, para comprender la misión en la vida cristiana, no como una función que uno desarrolla porque dedica tiempos de la jornada a ese trabajo, entre comillas, misión, sino como la realidad que se confunde con nuestro ser más profundo. Bueno, se confunde, se integra, lo constituye, de manera que no puedo prescindir de eso, no puedo separarme de eso. Mi vida no puede ser comprendida como momentos de actividad misionera y momentos de privacidad personal. No, el Papa lo dice inclusive en ese mismo texto. Cuando uno no vive la misión como elemento de identidad profunda, se vuelve muy celoso del cuidado de su privacidad. Una vida gris, algo así menciona el Papa al final de ese numeral. De manera que, inspirado en esta palabra del Santo Padre, yo pienso que el desarrollo natural de las cosas me empuja a vivir el ministerio episcopal también desde esa marca eudista de misión, de formación en la Iglesia. Inclusive dentro de la congregación hemos hecho una reflexión reciente en torno al modo de comprender el carisma formador eudista en la Iglesia, que normalmente se identifica con el servicio concreto en los seminarios mayores, pero que hemos ido descubriendo poco a poco en estos años. No es esa la comprensión original de Juan Eudis. Él fundó seminarios que no eran lo que corresponden a los actuales seminarios de la Iglesia, eran más bien como espacios de formación permanente para presbíteros ya ordenados, por tanto. Bueno, era otra la mirada, pero lo que hemos ido descubriendo poco a poco es que la formación como carisma eudista se vive no solo en los seminarios, sino también en las parroquias y misiones y en cualquier otra iniciativa apostólica. De manera que, en síntesis, yo esperaría ser, y pido al Señor esa gracia, un obispo formador, formador del pueblo de Dios, formador de futuros presbíteros, formador del presbiterio en actitud de permanente identificación con Cristo para vivir la misión con toda la fuerza, la intensidad y la generosidad posibles. Eso pido yo del Señor para mi servicio episcopal en Santa Marta. Y espero hacerlo también inspirado en los grandes pastores que ha tenido la diócesis de Santa Marta. Al comienzo de la pregunta mencionabas a Monseñor Joaquín García Benítez, que hace 100 años precisamente ejercía el pastoreo en Santa Marta. Ahora, 100 años después, el Señor me ha pedido a mí, también nacido, criado, formado en la entraña eudista, vivir ahora la misión en Santa Marta. Y como un signo, con una fuerza simbólica muy, muy importante, aquí en el seminario, yo puedo decirte esto, aquí en el seminario conservamos el báculo de Monseñor Joaquín García. Pienso llevarlo para el día de la ordenación, como expresión también de la continuidad en la misión de la Iglesia, en la porción concreta de la Iglesia particular de Santa Marta. Bueno, hablaba usted de una síntesis. Hagamos una síntesis prolongada con otra pregunta.
que es como complementaria frente a la respuesta anterior. San Juan Eudes le enseñó sobre las misiones en Francia, un gran misionero además de formador. Ahora, ¿cómo hacerlo en la diócesis de Santa Marta? Sí, ese es un gran desafío y es como la perspectiva fundamental que yo siento eh, hacia el futuro inmediato en este servicio nuevo que pide la Iglesia a través de la presencia en Santa Marta como obispo y pastor. Yo llego con todo el deseo, con toda la fuerza, con toda la juventud posible que el Señor me regala para empeñarme de lleno en la misión en la diócesis de Santa Marta. Yo entiendo que hay muchas iniciativas misioneras en la diócesis, que hay una presencia muy expresiva también de algunos movimientos apostólicos, que hay también un clero y presencia de vida religiosa femenina que está muy vinculada a la vida de la misión en la diócesis. Yo espero llegar a unirme a todo ese esfuerzo previo a mi llegada. Obviamente la iglesia existe antes de la llegada del obispo. Espero unirme con toda mi mejor disposición para recorrer toda la diócesis, para visitar cada rincón de la diócesis, para no ahorrar esfuerzos en realizar a través de toda la actividad de la diócesis, presencia de iglesia en el Magdalena, que el Magdalena sienta que la Iglesia Católica está como presente en la mente, en el corazón de las personas, como una fuerza viva de la sociedad. Que no nos entiendan como una institución al margen o como una presencia simplemente ornamental, decorativa. No, sino como una presencia viva que une fuerzas, que abre los brazos para recibir a todos y que está dispuesta desde su especificidad propia contribuir al crecimiento, al desarrollo, al bienestar de todos los samarios y samarias. Me refiero no solo a los de la ciudad, sino a todos los de la diócesis. Yo voy con una mirada muy atenta y espero con una capacidad de escucha verdadera y sincera para unir fuerzas, convocar personas y desde la iglesia, desde la fuerza del evangelio, desde el anuncio de la persona de Jesucristo, vivir la misión con total generosidad. Yo espero también que una vez iniciada la actividad propiamente episcopal en Santa Marta, podamos convocar a las personas, ir al encuentro de todos y proponer en nombre de Jesucristo lo que la iglesia tiene que comunicar a todos, que es la vida de Dios, la felicidad que Él sueña para todos y la construcción de una sociedad fraterna, capaz de enfrentar los desafíos desde la comunión en la diversidad, pero también desde la disposición para cada uno generosamente contribuir al crecimiento de todos. En palabras coloquiales del Papa Francisco, ha desglosado usted lo que significa un pastor con olor a oveja. Hablemos un poquito de eso, un pastor con olor a oveja que visita las parroquias del departamento del Magdalena, pertenecientes a la diócesis de Santa Marta, porque hay unas que pertenecen a la diócesis del Banco, un pastor cercano a los sacerdotes, un pastor cercano a los laicos religiosas y religiosos que peregrinan en esta iglesia particular. Un pastor con olor a oveja. Sí, el Papa Francisco ha sido un regalo de Dios para la iglesia en nuestro tiempo y a través de sus enseñanzas, que normalmente se inspiran en imágenes muy eficaces porque no solamente transmiten palabras, sino que crean también
realidades nuevas cuando se escucha lo que Él nos dice. En alguna ocasión alguien decía, el Papa más que dirigirnos palabras a través de las imágenes que utiliza, suscita eventos comunicativos para decir, no solamente pasa un mensaje, sino que pone en movimiento la vida de los que escuchan en una dirección determinada que dinamiza el proceso de conversión cristiana. Y esa expresión en particular, pastores con olor a oveja, tiene una gran fuerza comunicativa, una gran densidad de significado, y para un obispo que comienza, además, significa una invitación concreta a vivir este servicio, no desde privilegios y prebendas, no desde honores personales, sino como una capacitación para un mayor servicio. En todo caso, no es una función, es una gracia sacramental, la del episcopado, y suscita un compromiso cada vez mayor de convocar, de reunir, de guiar, de acompañar, de estar presente, de mostrar cercanía, de reflejar la compasión de Dios, la cercanía del Padre. Y todo eso está contenido en esa expresión del Papa, pastores con olor a oveja, es decir, no funcionarios distantes, sino discípulos que caminan con otros, que los conocen porque van a su encuentro, que tienen capacidad de escucha porque saben que la misión no es unilateral, no es comunicación de verdades de alguien que las posea, alguien que no las conoce, sino uno que hace camino con otros, que por lo tanto debe estar muy cerca de la vida de los que son puestos en sus manos para el pastoreo. Y yo espero que el Señor me regale esa gracia. Yo entiendo que este pastoreo con olor a oveja no es una decisión mía, ni un cálculo personal, es obra del Señor. Si el Señor me ha hecho hasta ahora lo que soy como servidor en la comunidad eudista, hará de mí lo que la comunidad de Santa Marta espera, un pastor con olor a oveja. Y yo espero recibirlo y pido a todos los que me escuchan también que sea un pedido particular en la oración, ¿no? Que más allá de un ejercicio de mi voluntad personal sea un fruto de la acción de Dios que quiere pastores con olor a oveja para su iglesia en estos tiempos. Esto nos lleva a otra pregunta, y es, en su triple misión de santificar, gobernar y regir, enseñar, santificar, enseñar y gobernar, santificar, enseñar y gobernar, ¿cómo iluminará temas importantes como la pandemia, aplicación del sínodo, los 500 años de fundación de Santa Marta, el posconflicto? Sí, esos que tú mencionas son precisamente los desafíos de la misión episcopal que el Señor me confía hoy en Santa Marta. Esos y muchos otros seguramente. La pandemia ha devastado a muchas familias y personas, sea porque ha traído luto y muerte, sea porque ha cambiado las condiciones de bienestar económico de mucha gente, la pérdida de empleo, y todo eso se resume en una actitud existencial de falta de esperanza. Es decir, la gente está realmente golpeada en lo más profundo con esta pandemia. No, no es una novedad la situación de pobreza generalizada que vivimos en muchos lugares del país, pero la pandemia ha hecho que esta pobreza se exprese de manera mucho más agresiva y dolorosa en la vida de mucha gente. La misión, entonces, que el Señor me confía en esta circunstancia particular, me constituye en mensajero de esperanza, no como una palabra que tranquilice
digamos, que tranquilice conciencias, porque ese mensaje automáticamente genera una sensación de bienestar, sino porque desde la esperanza cristiana entendemos es necesario reconocer nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, pero también ir a la raíz de las situaciones que provocan estas expresiones de pobreza, de angustia, de dolor, de sufrimiento, y al mismo tiempo nos mueve a congregar, a reunir fuerzas, personas, capacidades, talentos, recursos para salir al paso de esas dificultades y superarlas. Y desde la iglesia hay una tradición muy larga de cercanía a los pobres para comprenderlos, escucharlos y mostrarles caminos de superación, de caminos de crecimiento, caminos de fuerza para poder superar estas situaciones. De manera que yo quisiera también, desde mi servicio episcopal, contribuir a hacer respuesta de iglesia eficaz, de esperanza en la vida de mucha gente. La ciudad también va a vivir 500 años de fundación, va a vivir ese acontecimiento importante y debe ser ocasión para recuperar el sentido de pertenencia a la tierra que nos ha visto nacer, y eso también debe traducirse en capacidad de trabajo para suscitar un presente y un futuro de condiciones dignas de vida para todos. Y la iglesia debe aportar desde su compromiso evangélico por el bien de todos, debe aportar también recursos, capacidades, trabajo, talento, para que sea una contribución concreta ante esos desafíos de la ciudad. Y también el gran desafío del posconflicto. Nos ha costado trabajo entender que la paz, aunque cueste, es el camino para que de manera civilizada y dialogante las sociedades progresen y avancen. El país ha sufrido mucho con la guerra y eso ha causado atraso en muchos lugares de la nación. Es necesario que comprendamos los beneficios del posconflicto y dar pasos consistentes para que, más allá del cumplimiento de un acuerdo político en mesas de políticos, el posconflicto sea en realidad, o mejor, en el posconflicto transformemos aquel acuerdo de políticos en pretexto para que todos entremos en el camino de la paz y construyamos un país con mejores capacidades para resolver conflictos y mirar hacia el futuro para crear una sociedad de bienestar para todos. ¿Ya tiene lema y escudo episcopal? Pues honestamente yo estoy todavía en la reflexión. El escudo parece ser una costumbre de otros tiempos que no necesariamente obliga a los obispos de hoy a tenerlo, porque tiene también sus otras características que evocan otros tiempos. Ahora, lema episcopal, sí, he pensado en alguno en concreto, muy vinculado a mi vida audista. San Juan Eudes se inspiró en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19, dice, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Y San Juan Eudes, inspirado en esa expresión de San Pablo, define la vida cristiana como la formación de Jesús en nosotros. Es decir, el término de la vida discipular no es otra cosa que la construcción de una nueva identidad en Cristo. Y ese es el horizonte fundamental de la vida cristiana. Y creo yo que desde esa perspectiva también, si recuperamos ese modo de comprensión de la vida cristiana, inspirado en San Pablo, también
llegamos a una vida de iglesia más madura que nos permita ser en la sociedad presencia eficaz de Jesucristo. Y así entendemos toda nuestra vida, pensamientos, sentimientos y acciones como prolongación de los pensamientos, sentimientos y acciones del Señor. Ya no se trata entonces de una vida cristiana de prácticas simplemente, que son buenas porque expresan un compromiso constante de fe con el Señor, sino una vida cristiana que nos hace presencia de Jesús en los espacios en los que vivimos. Y imaginemos desde esa perspectiva un político cristiano, un empresario cristiano, un padre de familia cristiano, una madre de familia cristiana, que ya entenderán el ejercicio de esos espacios de vida en la familia, en el trabajo o en la vida pública, no en función de sus propios intereses, sino de la vida cristiana que los transforma también en instrumentos eficaces de comunicación de la vida de Jesús para todos. Y eso da una perspectiva nueva a sus decisiones, a sus acciones, a su modo de estar junto a los otros. En fin, ese es el gran desafío de la vida cristiana. Bueno, no tenemos escudo, pero ya tenemos fecha, lugar de ordenación. Sí, y es importante que lo demos a conocer ya para que el pueblo de Dios en Santa Marta se prepare y nos acompañe en ese día. La ordenación episcopal será el 25 de enero del 2022. Estamos a poco menos de 2 meses de esa fecha. Ese día en la liturgia de la iglesia celebramos la conversión de San Pablo. Por lo tanto, yo quisiera también que el inicio de mi vida episcopal coincidiera con esta celebración de la iglesia que nos invita a contemplar la figura de Pablo y la obra de Dios en él, que cambia su vida y lo pone totalmente al servicio del Evangelio de Jesucristo, de los hombres y mujeres de su tiempo. Yo quisiera también vivir ese día desde esa misma perspectiva, que no sea una celebración litúrgica vivida desde lo exterior, desde lo aparente, sino que sea para mí un verdadero momento de conversión para vivir el servicio episcopal como fruto de esa fuerza de la gracia que modela a todos los que el Señor elige, nos modela para ponernos al servicio del pueblo de Dios. Yo quisiera, por eso, vivir esa ordenación episcopal junto con la iglesia de Santa Marta el día 25 de enero a las 10 de la mañana en la iglesia catedral, que es la sede del obispo de Santa Marta, y acompañado de todo el pueblo de Dios, de la iglesia viva que peregrina en Santa Marta. ¿Quién ordena, monseñor? La ordenación será presidida por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, el arzobispo de Bogotá, también primado de Colombia. La iglesia de Santa Marta es la iglesia, por historia, la iglesia primada de Colombia. Y por eso he querido que también el arzobispo primado sea quien presida la celebración, que nos acompañe en ese momento allá en Santa Marta. Además que ya él conoce el ambiente de la iglesia de la costa, fue obispo en Montelíbano, es además el presidente de la conferencia episcopal, por tanto representa a los obispos de Colombia, y es también un obispo muy querido en Bogotá, muy apreciado en todos los lugares donde ha ejercido el ministerio, y yo diría, seguramente él no lo aceptaría, tal vez lo podría ver como una vanidad innecesaria, pero yo pienso, es un obispo inspirador para estos tiempos en la vida de la iglesia en Colombia. Y por eso le he pedido a él que presida la ordenación. También lo acompañarán Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo emérito de Cartagena y audista como yo. Y también
el arzobispo de Barranquilla, Monseñor Pablo Emiro Salas. Él es el metropolitano de la provincia eclesiástica de Barranquilla, que reúne a otras diócesis y también a Santa Marta, y por tanto él también estará allí como uno de los obispos ordenantes. Nos acompañarán seguramente otros obispos del país, o todo el clero de Santa Marta seguramente, y pues será una expresión muy viva de la Iglesia del pueblo de Dios de Santa Marta. Bueno, Monseñor, antes de recibir su bendición, un mensaje para sus fieles. Sí, yo quisiera que este mensaje llegara claro, en primer lugar, a los fieles católicos de Santa Marta, que son muchos y que participan muchos en la vida de la iglesia, otros, bueno, en su vida laboral y familiar también viven su fe. Y quisiera también que el mensaje llegara a todos los hombres y mujeres de Santa Marta. La iglesia está al servicio de todos y el obispo en primer lugar. De manera que yo me entiendo a mí mismo como un servidor de Jesucristo en Santa Marta. Y quiero que mi palabra y mi presencia sea siempre recibida como presencia de iglesia que va al encuentro de todos en la sociedad que compartimos todos. Y por eso, en primer lugar, mi palabra es de alegría del Evangelio de la que soy portador, un mensaje de esperanza, porque los tiempos son difíciles, pero decía Santa Teresa, a tiempos difíciles, cristianos recios. Entonces, no es digamos, el tamaño de los desafíos lo que nos va a disminuir en la alegría y en la esperanza. Y también un mensaje de misión, es decir, que llegando a Santa Marta nos sintamos todos convocados nuevamente en misión por el Señor para entregar toda la vida al servicio de la gente, del pueblo de Dios. Y quisiera yo también que a través de estas palabras, de este primer contacto nuestro con la comunidad católica de Santa Marta y con todo el pueblo de Santa Marta, quisiera también que este mensaje llegara a todos como una oferta de amistad de mi parte, para que llegando allá podamos salir al encuentro mutuamente y conocernos, escucharnos, ayudarnos y trabajar juntos por el bien de todos y por el crecimiento de la obra del Señor en la mente y en el corazón de todos. Muchas gracias, Monseñor. Su bendición, por favor, para todas las personas que siguen nuestros medios de comunicación, para sus sacerdotes, laicos, religiosas y religiosos. Sí, que la bendición de Dios llegue a todos, los alcance a todos en el lugar donde se encuentran, que sientan allí la presencia viva del Señor que los acompaña, que es fortaleza en los momentos de debilidad, que es luz en los momentos de oscuridad y que es siempre gracia de Dios que llena la vida, que colma la existencia. Y que sea esta bendición de Dios que llegue a la mente, al corazón de todos y permanezca para siempre en ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.